En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muchas gracias por esperar. Estábamos con un problema técnico que ya logramos superar. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, Presidenta, se han recibido las siguientes comunicaciones. El señor Contralor General informa que la Contraloría General de la República ha habilitado 2 nuevos reportes que dan cuenta de las modificaciones presupuestarias tramitadas y del presupuesto actualizado de las entidades del Gobierno Central, a los cuales se puede acceder desde el sitio de contabilidad de la página institucional. Señala que dichos reportes permiten conocer el presupuesto inicial aprobado por el Congreso Nacional, el actualizado respecto de cada una de las indicadas instituciones y las modificaciones que se le han introducido durante el año, contribuyendo así a la transparencia de la información presupuestaria del Estado. Asimismo, el presidente nacional de Bomberos de Chile, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7 de la ley número 20.564, Marco de Bomberos de Chile, ha enviado copia de los estados financieros de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, correspondientes al ejercicio del periodo contable enero-diciembre del año 2020. Este informe se envió por correo a los señores senadores. Finalmente, la Comisión para el Mercado Financiero solicita se agende una fecha para rendir su cuenta anual ante la Comisión. Hacen presente que dicha cuenta anual se ha rendido habitualmente en el primer semestre, con excepción del año pasado, en que no se hizo debido a la pandemia. Eso es todo, Presidente. Perfecto. Además, damos cuenta de la publicación del decreto de los códigos del Servicio de Impuestos Internos que podrán acceder al bono PYME. Salió publicado y ya está para conocimiento de todas y de todos. Tenemos hoy día invitados para reanudar el debate sobre las modificaciones en materia de pensiones. Y quiero agradecerles al doctor Patricio Basso y al ex superintendente de pensiones Álvaro Gallegos por haber estado dispuestos a participar el día de hoy. Nos acompañan además los ministerios de Trabajo, Hacienda en la sesión del día de hoy con sus asesores y ministros. Está ministro, subsecretario, ministro del Trabajo, subsecretario. Hemos también tomado acuerdo para poder el próximo miércoles continuar con este debate, ministro. Vamos a tener a otros invitados que nos han sugerido los senadores Coloma, García, Montes y Lagos, para poder escuchar a todos aquellos que la comisión desea escuchar en estas materias. Ministro, le ofrezco a usted la palabra en primer lugar. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los senadores, senadoras y senadores, también a los invitados y desde luego a los equipos del Ministerio de Hacienda. Está don Germán von Henders presente, y también está Francisco del Río por parte del Ministerio del Trabajo en pantalla, además del subsecretario Pedro Pizarro y Miguel Pelayo acá en el gabinete ministerial. Oye, y está Úrsula, yo no puedo pronunciar su apellido. Sí, Schwarzson. Schwarzson, ya. Sí, ella también, presidenta, es parte del equipo de la Superintendencia de Pensiones. Antes estaba acá en el gabinete del Ministerio del Trabajo y ahora está trabajando en la Super de Pensiones, pero tiene toda la historia y seguimiento del proyecto de ley. Solamente, Presidenta, agradecer que se retome el debate de la reforma previsional y en ese marco solamente algunos aspectos que quisiera resaltar. En primer lugar, Presidenta, recordar la importancia de este proyecto de ley, enfatizando que hay varios aspectos de fondo que quedaron incompletos en la Comisión de Trabajo y que requieren ser revisados y complementados para construir una política pública coherente y que permita efectivamente mejorar las pensiones. Hay otros aspectos donde se ha generado consenso, sí, especialmente en materia del capítulo de pensiones solidarias, en materia de educación previsional, en materia de fortalecimiento del Comité de Usuarios y del Consejo Consultivo Previsional, además de la creación del seguro y subsidio de dependencia,
entre otros puntos. Y en el seguro de dependencia resaltar que esta es una política nueva, no tenemos la figura del seguro de dependencia que va a entregar un complemento a las pensiones a personas que no pueden valerse por sí mismas y que requieren por su condición más recursos para poder sobrellevar su vejez. También plantearle a la Comisión que desde el punto de vista del Ejecutivo existe un espacio para abordar acuerdos en aquellos aspectos que quedan pendientes, en materia especialmente de aumentar las cotizaciones y aumentar las pensiones, y estamos dispuestos, Presidenta, a escuchar propuestas en esta comisión para poder avanzar en estas materias. Usted mismo, Presidenta, ha estado planteando algunas que al Ejecutivo le parecen interesantes de conocer en su profundidad. Vimos una ayer en materia de un alza del IVA y otras que creemos que es interesante debatirlas, y el Ejecutivo está disponible a abordarlas y aportar todos los aspectos técnicos que ese tipo de propuestas pudieran conllevar. Finalmente, quiero precisar que la reforma que se propone está centrada en aumentar y mejorar las pensiones y sus beneficios. Nos parece que ese es un eje central que debe de siempre mantenerse como objetivo fundamental de esta reforma, y que entrega el sistema previsional, siendo a nuestro juicio materias anexas, no por ello menos relevantes, como son los aspectos relativos a la industria, aunque importantes, entendemos que pueden requerir de mayores tiempos de discusión y análisis sobre el rol que las administradoras pueden jugar en nuestro sistema de pensiones actual y futuro. De forma tal, Presidenta, que no sé cómo usted pretende plantear el debate sin perjuicio de las audiencias que ya ha anunciado. Nosotros tenemos una forma de proceder que se la hemos sugerido, que justamente parte por el artículo primero, que es todo lo relativo a la ley 20.255 del Pilar Solidario, todo lo relativo a educación previsional y de la Comisión de Usuarios, Consejo Consultivo Previsional. Y después, como la Comisión sabe, el artículo segundo es todo lo relativo a el decreto ley 3.500 del pilar contributivo obligatorio y todos los demás temas que de ahí se generan. De forma de que estamos disponibles, Presidenta, a la forma como la Comisión quiera abordarlo y resaltar los temas que introductoriamente he querido recordar y replantear para el desarrollo de las sesiones futuras. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, estimado ministro. No sé si alguien más del Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Ok. ¿Cómo queremos hacerlo, ministro? Nosotros tenemos clara la pauta que usted nos hizo llegar. Vamos a tener primero rondas para escuchar a distintos actores en esta materia que nos interesa sean escuchados en la comisión y por quienes siguen este debate. Por eso hoy día contamos con dos expertos en la materia, uno que efectivamente es el doctor ingeniero y doctor en matemáticas Patricio Vaso, con quien hemos trabajado una propuesta en materia de incremento de las pensiones a través de una ley corta que se le hizo llegar al presidente de la República, y también la conocen sus antecesores en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. El profesor y experto Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones, que también tiene una mirada sobre la propuesta del Ejecutivo en materia de pensiones, y también ha escrito y ha estudiado el tema de la tasa de interés, la tabla de mortalidad y otros temas para mejorar las pensiones. Y vamos a tener a otros expertos que se han mencionado por los colegas, dentro de ellos, y me ayudan por favor si se me olvida alguno, David Bravo, que lo solicitó el senador García Ruminot, Paula Benavides y Andrés Gutov, que lo plantearon el senador Monte y el senador Lagos, y Augusto Iglesias. Augusto Iglesias, que lo planteó el senador Coloma. Eso es para empezar, sin perjuicio de que podamos obviamente poder invitar a otro. Usted mencionaba uno que tiene que ver con el tema del IVA, que es un tema que me plantearon a mí, donde efectivamente Roberto Narbona ha hecho una propuesta que es distinta a la que ha hecho el candidato presidencial Briones,
pero yo la estoy estudiando, todavía no tengo opinión sobre la misma y que obviamente podemos invitarlo para escucharla. Eso es lo que puedo señalar y sin más le damos la palabra al doctor Patricio Basso. Le he señalado que tiene 15 minutos para exponer, de tal manera que podamos hacerle preguntas y luego Álvaro Gallegos en la misma línea. Doctor. Está muteado. Ya, muchas gracias, presidenta. Déjeme achicar esto de aquí porque no me... Ahí está perfecto. El título ya es desafiante. Es una nueva modalidad de pensión, renta a plazo fijo con pensión solidaria de longevidad. La razón por la cual hemos cambiado el tipo de propuesta que originalmente era modificación a la renta a retiro programado, la veremos a continuación. Hemos detectado los siguientes inconvenientes en la modalidad de retiro programado. Primero, que discrimina a las mujeres. Chile ha firmado tratados internacionales y en la propia Constitución dice que no se puede discriminar a las mujeres por su sexo, por aquello que es intrínseco a la feminidad. Y si algo que es intrínseco a la feminidad es precisamente vivir más años. De manera que nosotros creemos que es un inconveniente de la modalidad de retiro. El segundo, y quizás más importante, es que presenta saltos demasiado elevados al fallecimiento del pensionado. Aquí tengo un gráfico a partir de información entregada por la Superintendencia de Pensiones de todos los fallecidos entre el 2007 y el 2019. Construimos este gráfico que dice cuál es la tasa, el porcentaje del saldo inicial que tenían al fallecer los pensionados que tenían un saldo positivo. Quiero aclarar que he dejado fuera en este análisis lo del saldo cero, porque es un saldo que fue disminuido por el uso que hizo el Estado de estos recursos, de manera que desvirtúa esto. Como ustedes pueden ver en esta curva, si alguien muere a los 75 años, o sea, 10 años después de haberse pensionado, tendría un saldo de orden del 60%. Y al llegar a su esperanza de vida, que es 21 años actualmente, tendría un 30% del saldo sin utilizar. Entonces, esto es clave porque aquí están los recursos, o parte de los recursos que permiten establecer las mejoras que vamos a proponer. En tercer lugar, que es un grave defecto, es que las pensiones son decrecientes. Tengo aquí el ejemplo real de la oferta de pensión de vejez recibida por un hombre de 69 años, soltero y sin hijos, en marzo del año 2020. Esta es la mejor oferta de retiro programado. Ustedes pueden ver, parten 48,1 UEFs y en el 2040 están solo en 18 UEF. Es obvio que un sistema en que las pensiones van decayendo sistemáticamente no es un buen sistema, tanto más cuanto que a mayor edad usualmente los gastos aumentan, no disminuyen. Otro elemento es que el sistema obliga al pensionado a financiar las pensiones de sus beneficiarios, pero con rebaja de su propia pensión. Y esta es una situación que, debo decir, no se da en ningún otro país que no sean aquellos que han copiado el sistema chileno. Las pensiones de los beneficiarios, de hacia la viuda y los hijos esencialmente, son financiadas por otros mecanismos, pero no a expensa de bajar la pensión del propio pensionado. Porque si ustedes consideran bien, el pensionado tiene una pensión más baja durante su vida, que afecta también a la viuda y a los hijos, que tienen que vivir en condiciones más precarias. De manera que ahí hay otro elemento que nos parece indebido. El otro elemento que hemos detectado es que la tasa de interés técnico de retiro programado subestima la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y esto tiene que ver con los sistemas que generaron la Superintendencia de Pensiones y la Comisión a la Finanza, no me acuerdo muy bien el nombre. Tengo aquí un gráfico donde se muestran en azul
la tasa de interés técnico de julio del 2012 a marzo del 2020, esto es bastante antiguo porque no he tenido tiempo de completarlo, y en rojo los promedios móviles de las rentabilidades reales. Ustedes pueden ver que la tasa está lejos de ser una estimación razonable de las rentabilidades. Está sistemáticamente por debajo, lo cual significa que al calcular la pensión que se calcula es inferior a la que correspondería si se estuvieran utilizando las tasas de rentabilidad efectivas. Y por último, existe un factor de ajuste que rebaja el capital antes del recálculo para generar un fondo de reserva que se libera a la muerte del pensionado, de manera que vas a engrosar la cantidad de recursos que quedan a disposición de los beneficiarios. Y finalmente, esto es relativamente nuevo, se financia el aporte periodical solidario con endeudamiento fiscal, lo cual es una mala política pública. Actualmente, las personas que tienen acceso o derecho a la pensión básica solidaria, su pensión básica solidaria es financiada primero con los ahorros del propio beneficiario, del propio pensionado. Y una vez que estos se agotan, el Estado comienza a pagar. Lo que está haciendo el Estado es tomar una deuda a futuro con estos pensionados, porque al fallecer el pensionado, el Estado está en la obligación, de acuerdo al artículo 91 bis de la ley 20.255, está obligado a reponer los recursos que utilizó, más las rentabilidades que dejó de percibir el pensionado. De manera que aquí hay una especie de cuenta nocional que significa a la larga endeudamiento fiscal que va a influir en los próximos años en el costo fiscal. Por este conjunto de razones es que estamos proponiendo una nueva modalidad de pensión. Originalmente, con la senadora Rincón, coautora de este trabajo, habíamos pensado en hacer modificaciones al retiro programado. Pero después nos dimos cuenta que no tiene mucho sentido, porque hay gente que eventualmente le acomoda el retiro programado. Y lo que vamos a tratar de hacer entonces es proponer una modalidad nueva que no deroga el retiro programado, sino que es una alternativa más que tiene a la vista a las personas al momento de pensionarse. ¿Cuál es el método de cálculo que proponemos en esta nueva modalidad? La pensión, esto puede ser un poco técnico, pero se entenderá, será aquella que produzca un saldo igual a 0 al término de un plazo fijo considerado, considerando los siguientes elementos. Esto del plazo fijo tiene que ver con que nosotros pretendemos que todos los recursos que cuenta al momento de pensionarse el pensionado sean consumidos en vida por el pensionado. Ahora, el plazo fijo debiera ser un plazo que a su vez vaya modificándose a medida que va envejeciendo la población. De manera que es un plazo fijo, pero para la persona, pero no para el conjunto de pensionados. Y como plazo nosotros proponemos el número de meses que falten para que el pensionado alcance la esperanza de vida, su esperanza de vida, la que tenía al momento de pensionarse. Y aquí una nueva propuesta implícita, según las tablas de vida establecidas por el INE para la población en general. Entonces nosotros aquí estamos resolviendo tres de los problemas que hay. Al hacerlo a plazo fijo, las curvas van a dejar de caerse y la pensión va a tender a ser más o menos constante. Nosotros proponemos que sea el INE, que es el organismo público encargado de los temas poblacionales, que genere la tabla, y que esta tabla sea unisex, igual para hombres y mujeres. Además que estamos también resolviendo otra de las objeciones que teníamos con el sistema de reparto. Como plazo, como capital, el saldo en la cuenta de capitalización individual en el mes precedente al cálculo o recálculo. Aquí no existe el factor de ajuste, de manera que también con esta propuesta estamos resolviendo otros de los problemas que tenía el retiro programado. Y como tasa, las rentabilidades mensuales futuras de los fondos de pensiones proyectados por un panel de expertos. Aquí nosotros tenemos discrepancias respecto de las metodologías que utiliza la Superintendencia de Pensiones para fijar la tasa de interés técnico de retiro programado, que aunque en su nombre dice retiro programado, tiene objetivos distintos, solo que no sean los retiros programados.
tiene que ver con el encaje, por ejemplo, de las compañías de seguros de vida. Entonces, nosotros pensamos que debería haber una proyección de las rentabilidades futuras a 21 años, que es el plazo actualmente de esperanza de vida. Y que esto deberá ser hecho por un panel de expertos. ¿Por qué por un panel de expertos? Porque la proyección de las rentabilidades es una mezcla de modalidades técnicas de proyección de datos con conocimientos del comportamiento del mercado a futuro. Y creemos que sería mejor que lo hiciera un panel de expertos. La otra razón es que nosotros pensamos que no es sano que la Superintendencia de Pensiones, que tiene por principal función velar por el correcto cumplimiento de las leyes respecto de la AFP, tome decisiones que afecten las pensiones, afecten el monto de las pensiones. Cuando se fija una tasa de interés técnico inferior a la rentabilidad, se está afectando el monto de las pensiones. Cuando se utilizan unas tablas de mortalidad que sobreestiman la longevidad de las personas, se está afectando las pensiones. Entonces, lo más razonable es que este organismo, que es una superintendencia, no participe bajo ningún modo en el cálculo de las pensiones a través de sus decisiones. El siguiente elemento de nuestra propuesta es que existiera una pensión solidaria de longevidad, que comenzaría a ocurrir después de que la persona alcance su esperanza de vida. Esta proponemos nosotros que sea financiada por el Estado y sería igual al salario mínimo si el promedio de las pensiones recibidas al momento de alcanzar la esperanza de vida es mayor que el salario mínimo vigente. O sea, los que tengan una pensión promedio superior al salario mínimo recibirán del Estado solo el salario mínimo. Aquellos que están entre la pensión básica solidaria y el salario mínimo van a recibir el promedio de las pensiones recibidas durante su vida, a partir de la esperanza de vida. Y aquellos que estén por debajo de la pensión básica solidaria van a recibir, en nuestra propuesta, la pensión básica solidaria. De manera que está segmentado en 3 niveles. Ahora, esto tiene una razón de justicia y equidad respecto a la clase media, porque la mayoría de las personas de clase media están en el punto 2. Se ganan más que la pensión básica solidaria, pero no alcanzan en general al salario mínimo. Es decir, el promedio de las pensiones del punto 2 son del orden de los 250, 260 mil pesos. Y estas son las personas que normalmente se ven afectadas con las políticas, los que tienen mucho, tienen asegurada su pensión, y los que tienen poco tienen el salario mínimo. Pero aquí queremos reconocerle el esfuerzo de haber tenido una pensión que se ve reflejada en la pensión promedio. ¿Qué ocurre con el aporte previsional solidario de vejez? Nosotros pensamos que los pensionados que tengan una pensión autofinanciada inferior a la pensión básica solidaria tengan derecho de oficio, o sea, sin solicitarla, a una pensión básica solidaria. Hay que mencionar que en el método de cálculo, lo que va a ocurrir es que las personas van a tener una pensión prácticamente constante. De manera que desde el principio o va a quedar encima de la pensión básica solidaria y no va a necesitar, o va a quedar debajo y va a necesitar permanentemente. En el modelo actual, las personas parten muy alto y en algún minuto rebasan, caen por debajo de la pensión básica solidaria y ahí comienzan a adquirir el derecho a tener la pensión básica solidaria como aporte previsional solidario. Aquí va a ser distinto porque es una recta versus otra recta. Si están por encima, no tocan. Si están por debajo, tocan. Y eso va a ser permanente desde el principio, porque, como digo, las variaciones entre meses que se produce con este cálculo son insignificantes. La diferencia, entonces, entre la pensión básica solidaria y la pensión autofinanciada será de cargo fiscal. Y aquí nosotros pensamos que el Estado no podrá utilizar el ahorro provisional del pensionado para financiar dicha diferencia. O sea, para resolver el problema que el Estado está endeudándose con el pensionado al utilizar sus recursos para avanzar la pensión básica solidaria, eso no debería seguir ocurriendo, puesto que aquí
o le tienen que entregar pensión básica solidaria si está debajo, o no le tienen que entregar. Pero aquí no van a haber puntos de corte, porque la curva nunca va a caer por debajo de la pensión básica solidaria si está encima, y nunca va a sobrepasar la pensión básica solidaria si está debajo. ¿Qué pasa con la pensión de sobrevivencia? Dijimos que el pensionado está obligado a reducir su pensión para poder financiar a los sobrevivientes, a sus beneficiarios. Esta es una propuesta que sin duda va a provocar debate. Nosotros pensamos que quienes se acojan a esta modalidad no producirán pensión de sobrevivencia. Y eso nos permite utilizar todos los recursos del pensionado durante periodos de su esperanza de vida, produciendo un aumento muy significativo de las pensiones. Ahora bien, si el pensionado fallece antes de alcanzar su esperanza de vida, proponemos que el saldo en su cuenta de capitalización individual sea parte de la herencia en forma inmediata y no se use para pagos de pensiones de sobrevivencia. Ahora, hay un hecho importante, es que el hecho de que no produzcan pensiones de sobrevivencia no afecta a las personas que sí quieren tener pensiones de sobrevivencia, porque nosotros no estamos derogando el sistema de retiro programado. Si quiere generar sobrevivencia, tiene o el retiro programado o la renta vitalicia. Ambas modalidades consideran la pensión de sobrevivencia. ¿Qué pasaría en este esquema con los actuales pensionados de retiro programado? Estos pensionados, los actuales, tendrán derecho a cambiarse a la nueva modalidad y su pensión será recalculada en ese instante, considerando como plazo los meses remanentes para alcanzar su esperanza de vida, la que tengan al momento de recálculo, porque las personas tienen distintas esperanzas de vida, lo que digamos están en el stock de pensionados. Si yo, con los datos que utilizamos a diciembre de 2019, por ejemplo, una persona de 65 años, si está recién, le quedan 21 años, se calcula con 21 años. Pero si la persona tiene 70 años, su esperanza de vida es de 16 años y se va a calcular con 16 años. Esto va a permitir que mientras más años tenga el pensionado, mejor va a ser la pensión que reciba, porque se van a calcular su saldo en un periodo más breve. Y como capital, su saldo en la cuenta de capitalización individual al momento que decida cambiarse, incluido el fondo de reserva que exista en ese minuto. Sobre esto me gustaría tener claridad porque la información que aparece en las bases de datos de la Superintendencia de Pensiones no señala si esos saldos que ahí aparecen incluyen o no el fondo de reserva. Y yo he asumido los cálculos suponiendo que los incluye, pero tengo dudas al respecto. Y como tasa, la estimación vigente de la rentabilidad mensual, o sea, si esto se aprobará pronto y el pensionado tiene que decide cambiarse de modalidad, va a haber una tasa de rentabilidad mensual estimada y con esa se irá a calcular. Ahora, debo decir que estos cambios, esto va a producir alzas muy importantes de las pensiones. Para personas de 65 años no va a ser tan importante, porque de hecho la pensión que se calcula es muy semejante a la pensión inicial del retiro programado, salvo que aquí no va a caer. Eso hace que en el periodo de la esperanza de vida, los ingresos de pensión que reciba un pensionado va a ser mayor en un 50% a los ingresos que recibe el retiro programado en ese mismo periodo. Ahora bien, a medida que tiene mayor edad, mejor va a ser la mejora porque el periodo en el cual hay que distribuir su saldo va a ser menor. Y aquellos que tengan beneficiarios, como no van a dejar recursos para los beneficiarios, también van a tener una mejora sustantiva. O sea, aquí van a mejorar más. Primero, las mujeres, porque estamos en la unisex. En segundo lugar, los más longevos, los que tienen, de mayor edad al momento de que hagan el recálculo. En tercer lugar, los que tienen beneficiarios, los que están casados y tienen hijos, digamos. Y los que van a recibir el menor impacto son los solteros que están recién pensionados. ¿Qué pasa con los actuales beneficiarios? Nosotros proponemos que los actuales beneficiarios tengan derecho a optar entre uno
mantenerse en la modalidad de retiro programado y seguir percibiendo la pensión de sobrevivencia que actualmente reciben. O dos, pedir la entrega del saldo capital del pensionado fallecido, que pasará a ser herencia inmediata. ¿Sí? La libre elección de los beneficiarios. Como esto tiene artículos transitorios, que es una situación que hay que definir. Como el panel de expertos no se va a instalar en forma inmediata, nosotros proponemos que mientras no esté instalado el panel de expertos, se considere una rentabilidad futura constante igual al 4%. De manera que los cálculos, hasta que el panel de expertos diga lo contrario, van a asumir una rentabilidad futura igual al 4%. Y lo mismo, en tanto el INE no haya definido las tablas de vida de la población unisex que se utilicen las tablas de mortalidad para los hombres, definidas por la Superintendencia de Pensiones, pero también aplicable a las mujeres. Ahora, voy a hablar sobre los costos. Para poder establecer los costos, que ha sido una materia largamente debatida con el Ministerio de Educación y con la Superintendencia de Pensiones, lo primero que hay que hacer es ser capaz de saber cuántas personas en retiro programado, que son los que se van a cambiar, van a tener una pensión o van a vivir más de la esperanza de vida. O sea, lo que nosotros hemos determinado aquí, hemos proyectado el número de pensionados de retiro programado cuya edad es mayor a la esperanza de vida, a su propia esperanza de vida. Y aquí hay un caso importante. Mientras los pensionados, mientras la población de 65 años o más, se cuentan millones de personas, aquellos que podrán ser motivo de ayuda fiscal están en el orden de los 600 y tantos mil personas. Entonces, si no se calcula primero el número de pensionados que tendrían derecho a la ayuda fiscal, hacemos una sobreestimación de los costos. Con esos datos, hemos proyectado el costo fiscal en millones de dólares. Y en uno de los escenarios, que hemos llamado escenario de continuidad, los costos van desde 281 millones el 2020, esto fue hecho con base en 2019, y alcanza un máximo en el año 2085 con 1.171 millones de dólares, que son montos bastante menores incluso a los costos que informó el señor ministro de Hacienda hace algunos meses atrás en la Comisión de Trabajo. Entonces es perfectamente factible. Bueno, esto de aquí tiene un desarrollo técnico que lo puedo compartir con las autoridades de los ministerios para analizarlo y contrastarlo con los métodos que ellos utilicen para hacer los cálculos. Primero, tratar de coincidir con el número de personas que tendrían derecho y después hacer la estimación de esto. Este escenario es un escenario en que la tasa de crecimiento del número de pensionados de vejez mantiene su actual ritmo. Entonces, es una especie de escenario de continuidad. Hay otro escenario donde yo tengo que forzar un crecimiento mayor y naturalmente los costos son mayores. Sin embargo, este es el costo fiscal proyectado, pero parte de este costo fiscal ya está en la ley, dado que pasada la esperanza de vida, van a haber pensionados que están recibiendo la pensión básica solidaria y van a seguir recibiendo esa pensión básica solidaria. Entonces, lo que hay que calcular no es esto, sino el costo incremental. Es decir, a estos montos de aquí, restarle la proyección de costos anuales del fisco para financiar la pensión básica solidaria. De manera que es menor que esto. Por otro lado, con este sistema vamos a subir las pensiones y va a disminuir la cantidad de personas que tienen que recibir la pensión básica solidaria entre que se financian y la esperanza de vida. Entonces ahí va a haber un ahorro. Pero por otro lado, y con razón se me dice, que parte de los beneficiarios que no van a recibir pensión de sobrevivencia
podrían significar un costo para el Estado. Entonces, para poder tener una visión clara del costo fiscal incremental real, hay que considerar estos tres aspectos. ¿Qué estimación podemos hacer del número de pensionados que caerían bajo la línea de la pobreza, digamos, y que no están recibiendo pensiones de sobrevivencia de los beneficiarios? ¿Cuáles van a ser los ahorros que va a producir este nuevo método entre las personas que actualmente están pensionadas recibiendo pensión básica solidaria? ¿Y cuál va a ser el ahorro que se va a producir? Porque parte del costo fiscal futuro va a estar también financiado por la pensión básica solidaria. No sé, Presidenta, si tengo tiempo, puedo mostrar 3 ejemplos. Ok. Aquí tengo un hombre de 65 años casado sin hijos. Esta es la pensión del SCOM, propuesta por una AFP, la mejor de ellas, de 3,96 cayendo a 2,83. Como él es casado, la pendiente es menos abrupta que la que tenía el pobre soltero. Pasa de 3,96 a 2,83. Con este sistema de cálculo, la pensión proyectada para esta persona sería de 4,92 UF, constante. No cae. Estoy pretendendo que pase esto. Aquí tengo un ejemplo, real también, de un hombre pensionado. Todos estos cálculos fueron hechos con la base de datos del 2019. Esta es una persona que en octubre de 2019 tenía un capital de 105 millones de pesos, una edad de 74 años, y de acuerdo a las tablas de mortalidad de hombres de la Superintendencia de Pensiones, tenía una expectativa de vida de 13 años. La tasa de interés que se proyectaba en ese momento, no la de la superintendencia, la que nosotros proyectábamos con las técnicas de aplicación distintas, era de un 4,5%. Su pensión era entonces 573.000 pesos. Y con este sistema subiría a 890.000 pesos. O sea, un 55,4%. Pero estos 890.000 pesos serían durante los próximos 13 años solamente. Y estarían siendo financiados con sus propios recursos. Alcanzada la esperanza de vida, o sea, llegar a los 87 años, si es que llega, esta pensión bajaría al salario mínimo, que actualmente son 326.500 pesos. El caso ahora de una mujer. Aquí tengo los datos, 84 millones de octubre, 71 años. Su expectativa de vida en la tabla de mujeres era de 20 años, la misma tasa, y tendría una mejora de 442 a 528.000 pesos, apenas un 19,3%. Ahora, nuestra propuesta, lo que estamos haciendo es no utilizar 20 años, sino 16, que es la esperanza de vida de los hombres a los 71 años. Y eso le llevaría a una pensión de 611.000 pesos, que sería una mejora del 38,11%. Ahora bien, en este caso también, alcanzada la esperanza de vida, o sea, cuando llegue a los 87 años, ella verá rebajada su pensión al salario mínimo. Eso es todo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, doctor Basso. Se ofrece la palabra. Presidenta, ¿el Ejecutivo tiene algunas dudas? Por supuesto, ministro. ¿De inmediato? Sí. Presidenta, perdón, nos van a enviar la presentación, ¿verdad? Ya está en el WhatsApp, Pepe. Ya, muchas gracias. Una consulta, Presidenta, una consulta antes. Me perdió El senador, a ver, ¿le damos la palabra al ministro o el senador Coloma a usted? Lo mismo, presidente, no me cabe duda que el ministro está mucho más instruido que yo, así que va a ser una pregunta mucho más potente, pero lo mío es más, quiero salir de una duda, don Patricio, digamos. Yo voy a leer en detalle porque hay harto dato, hay harto antecedente, entonces uno tiene que mirarlo un poquito más profundo, pero al final, yo respecto voy a irme a un punto específico respecto de una eventualidad de hacerse cargo de forma distinta de los mayores, digamos 75 años, que yo entiendo que está dentro de la propuesta con una fórmula distinta. En alguna parte leí, mi pregunta es técnica, que en general esos mayores pertenecen en general a sectores socioeconómicos más elevados, más altos, o sea, la expectativa de vida
hay un tema ahí bien complejo, en donde quienes están socioeconómicamente tienen más recursos, tienden a vivir más. Yo vi algo así en un estudio de Inglaterra, digamos, que me quedó dando vuelta y me dicen que el tema en Chile es más o menos parecido, o sea, uno de generar colaboraciones distintas del Estado respecto de adultos a una determinada edad está generando una cierta segmentación económica. Entonces quería ver si es correcto eso que yo lo vi respecto a un estudio inglés, es a juicio correcto también en Chile, porque eso también le da una connotación de dónde debe orientarse el gasto fiscal, que en este caso podría ir concentrado en los sectores de más poder económico que tienden a tener un mayor espacio de vida. Esa era mi consulta independiente, porque es una duda que tengo hace rato que no la había podido plantear, digamos, respecto a alguien de algún especialista. Bien. Presidenta, ¿me permite? Por supuesto. Efectivamente, hay estudios, no conozco ninguno en detalle para Chile, que demuestran que hay una diferencia en longevidad dependiendo del nivel socioeconómico de la persona, lo cual es bastante obvio, digamos. Mejor salud, mejor alimentación, trabajo menos pesado, pero eso no debe ir a más allá de 2 o 3 años, la sobrevida que tenga una persona. No conozco los datos, pero mi estimación, considerando las esperanzas de vida, es que son 2 o 3 años. Lo segundo es que, como estamos diciendo que las personas que ganan más, que están asociadas normalmente a las personas de mayores recursos, van a ver bajada su pensión al salario mínimo, muchas de estas personas no les va a interesar este sistema, sino que preferirían, y yo lo diría así si tuviera una pensión más alta, la renta vitalicia. Porque en vez de tener, se gana 2 millones de pesos de pensión promedio y tiene que bajar a 326.500 pesos. Entonces es preferible tomar una renta vitalicia de 1,5 millones constante y que además tiene beneficiarios. El tercer comentario es que esa injusticia ya existe. Porque en el caso de la renta vitalicia, las personas de menores ingresos que se mueren antes están contribuyendo a financiar a las personas de mayores ingresos que mueren más tarde, puesto que ahí hay un análisis actuarial que considera el conjunto de las personas, lo que hace que las pensiones que reciben las personas de mayores ingresos sean un poquito mejores gracias a que los de menores ingresos se mueren antes. Y eso genera un beneficio a la hora del cálculo actuarial. Entonces, ya está la injusticia. Y lo segundo que estamos hablando, por lo cuarto, de sueldos mínimos, ¿ya? O sea, no estamos hablando de un apoyo inconmensurable a los más ricos. Y lo último comentario es que si no tengo la respuesta para resolver este problema, eso no puede ser la razón para que esto no se haga. Porque para no favorecer marginalmente a los más ricos, vamos a perjudicar permanentemente a los más pobres. Y les vamos a quitar la posibilidad de que tengan una mejora sustantiva, como la que he mostrado en forma inmediata. Porque la gracia de esta propuesta es que la mejora es inmediata. Aprobada la ley, la persona decide cambiarse y hoy día recibe esta mejora que hemos estado calculando. Reconozco entonces, en resumen, de que hay un problema que ya está presente en la renta vitalicia y que nadie ha dicho nada, y que no es posible dejar de hacer el cambio porque algunos pocos y marginalmente podrían tener un beneficio mayor que los más pobres. Gracias. Gracias, Patricio. ¿Alguien más? Ejecutivo, presidente. Sí, por supuesto, ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la exposición de don Patricio Vaso. Surgen algunas dudas que quisiéramos formular. Algunas las voy a hacer muy brevemente yo, presidenta, y enseguida, si usted lo permite, el subsecretario de Previsión, Pedro Pizarro. La primera pregunta a don Patricio es ¿por qué sobreestima la longevidad de las tablas como lo afirmó? Sabemos que estas son fijadas por la Superintendencia de Pensiones después de determinada cantidad de tiempo, pero él afirmó que la Super las sobreestima. Me gustaría que pudiera fundamentar por qué hace esa afirmación. En segundo lugar,
Como usted sabe, Presidenta, y don Patricio Vaso también lo sabrá, en la ley corta que aprobamos en diciembre del 2019, se aprobó un seguro de longevidad en esa reforma, y quisiera saber cómo percibe él que interactuaría el nuevo seguro de longevidad que él está planteando con el que ya se aprobó en la ley corta de diciembre del 2019. También, ¿qué pasa con quienes resuelven pensionarse por renta vitalicia? ¿Y por qué serían discriminados en la forma en la que plantea don Patricio, sin recibir una pensión solidaria financiada por el Estado? Y también si no cree que en la forma en la que él está planteando para los de retiro programado, eso genere un incentivo en que se vayan todos, por así decirlo, a este sistema en perjuicio de las opciones que hoy día entrega en general también de la renta vitalicia. Don Pedro Pizarro, sí, por su venia, presidente. Gracias, Presidenta, senadores, buenas tardes, don Patricio, tanto tiempo. Tengo un par de consultas también respecto a su presentación. A ver, un par de dudas que me surgen. La primera, usted señala de que efectivamente es el pensionado el que va a decidir si deja o no pensiones de sobrevivencia al momento de tomar la decisión de pensionarse, pero ¿qué ocurre con los que no son parte de la decisión, pero a quienes les afecta? O sea, ¿qué ocurre con esa viuda o esos hijos menores o esos hijos con discapacidad que no van a tener esa pensión de sobrevivencia? ¿Qué ingreso van a tener al fallecimiento de este pensionado si no están estas pensiones de sobrevivencia establecidas por ley? La segunda, vinculado con lo que preguntaba también el senador Coloma, se entiende, y de hecho en países, por ejemplo, como Alemania, que las personas del quintil más alto viven más años que las personas del quintil más bajo. Por consiguiente, el seguro de longevidad probablemente va a terminar financiando pensiones de personas de más altos ingresos. Entonces, si eso no sería regresivo con el uso de los recursos fiscales. Y una tercera duda, yéndome al ejemplo que usted mismo utilizó, don Patricio, al comenzar su presentación, que señalaba este señor de 69 años, que comenzaba con una pensión de 48 unidades de fomento aproximadamente y terminaba con una de 18 en retiro programado. Si mal no entiendo, este mismo ejemplo aplicado a la propuesta suya, este señor a los 20 años quedaría con una pensión equivalente al salario mínimo, que está por ahí por las 10 u 11 unidades de fomento. Entonces, si sobre ese mismo ejemplo que usted presenta de un señor que parte en 48 y termina en 18, ¿qué ocurriría con ese mismo señor si se hubiese pensionado con la propuesta que usted señala al transcurso de estos 20 años? Quedaría con una pensión equivalente a 10 o 11 UF y no las 18 en las cuales terminaría hoy. Esas son las inquietudes por mi parte, don Patricio. Ya, permiso, Presidenta. Adelante, doctor. ¿Por qué las tablas de longevidad sobreestiman de la superintendencia las tablas de mortalidad? Las sobreestiman porque el universo que utilizaron para hacer el cálculo dejaron fuera a todas las personas que tenían derecho a pensión básica solidaria, que ya está dicho aquí, tienen una menor esperanza de vida. Y en el cálculo lo dejaron fuera del universo que se utilizó. Ahí está la sobreestimación, la subestimación, la sobreestimación. Si saco los que viven menos, estoy sobreestimando los que quedaron. Y eso está dicho en un estudio en CIEDES, donde se objetaba la metodología. Yo me di el trabajo de comparar las tablas de mortalidad con las que están implícitas en la proyección poblacional de la ONU. Uno puede hacer el seguimiento a los cortes, cuando tiene 65, ¿cuánto hay? 66, 67, moviéndose por la diagonal. Y la esperanza de vida unisex coincide casi igual con la de los hombres. Tengo un antecedente objetivo de que esta es una sobreestimación. Y además está el argumento, ¿eso por qué se ocurre? Sobre el seguro longevidad, la verdad es que quien tenga uno no tendría derecho al otro. Eso no está dicho aquí, pero es evidente de suyo. ¿Podría repetir eso, don Patricio, para entender bien qué quiere decir? El que tenga el seguro de longevidad de esta propuesta no debería tener derecho al otro, que existe desde el 2019. Entendí.
La discriminación con la renta vitalicia es un punto, pero otra vez el tema es la libre decisión de la persona. Yo tengo que decidir entre tener una renta vitalicia con una renta segura, pero que no va a tener ayuda del Estado, y eso van a ser las personas de mayores recursos. Actualmente, para poder tener una renta vitalicia, tiene que asegurar una pensión vitalicia superior a la pensión básica solidaria. De manera que no tendría ayuda del Estado. Y la mayoría de las personas que tienen renta vitalicia están por encima del salario mínimo. De manera que no tocan ayuda. Ahora, si se quiere equiparar las situaciones, se podría pensar en alguna solución, pero que yo no la he pensado. Después, déjenme ir revisando esto que no me entiendo ni lo que escribí yo. Si lo puedo ayudar, don Patricio, era cómo interactúa el seguro longevidad actual con el que había. Eso ya lo mencioné. Yo lo dije que eran incompatibles entre sí. Eran excluyentes. Claro. El siguiente punto es que la viuda y los hijos menores no deciden. Ahora, ahí hay que distinguir dos situaciones. Si hay separación de bienes, entonces no tiene ninguna posibilidad de decidir la viuda, porque no es propietaria de los bienes. Y si no hay separación de bienes, entonces debiera la ley decir que esos recursos debían ser decididos en común por el esposo y la esposa que no tienen separación de bienes, porque ambos son propietarios de ese ahorro. Ahí hay un tema donde también se pueden hacer mejoras a este proyecto, a esta propuesta. Después, el carácter regresivo de la mayor longevidad ya la contesté en la pregunta del senador Coloma. Y respecto del ejemplo de la persona de 69 años, creo que no lo mostré, pero la pensión que va a recibir con este cálculo va a ser 48 constante. No cae la pensión en este cálculo. De manera que nunca va a llegar a 18. Va a estar va a estar en las 48 y un poco más. Mantener un poco más porque no voy a estar usando nunca el factor de ajuste, porque la tasa, porque la rentabilidad real proyectada va a ser mejor que la que está utilizando actualmente y con la cual se hizo esa proyección. De manera que si quisiera usted una respuesta concreta, la comparación sería una curva que cae contra una constante. Y constante en el nivel más alto. O sea, la pensión con nuestro modelo no va a ser inferior nunca a la pensión inicial del retiro programado. Y va a ser constante. De manera que el beneficio es evidente. Gracias, presidente. Presidenta. Sí, senador Lagos. En el último punto, reconozco que yo no soy experto en pensiones, pero me perdí porque yo entendía que cuando don Patricio hace los ajustes por esperanza de vida, que dice una vez que se cumple los criterios, que llega a los 87 años, que fueron los dos ejemplos que puso, yo entendía que ahí entraba a operar en ese minuto automáticamente el salario mínimo. Y por eso yo entendí la pregunta que hicieron desde el Ministerio del Trabajo ahora. No le quiero dar razón al gobierno, le estoy tratando de entender el ejemplo que era una suma que usted la proyectaba producto de la esperanza de vida que usted la ajustaba, pero que dijo después de tantos años, y puso los dos ejemplos de una señora y de un caballero, pero que después de los 87 años, ¡paf!, bajaba automáticamente, eso entendí yo, puede haber entendido mal, y más, que lo mostraba usted en un cuadro, bajaba, no lo mostraba en el cuadro, lo afirmó 2 veces, que bajaba al salario mínimo, o sea, a los 326.500 pesos de hoy día. Eso es lo que yo entendí. Es para entender si entendí mal o no fue lo que... En fin, porque a eso apunta la pregunta que le hicieron. Claro, posiblemente yo me excuso, entendí mal. Efectivamente, tomando ese caso, esa persona va a tener, digamos, 48 UF constantes hasta su esperanza de vida, que como tiene 69 años, tenía 69 años, su esperanza de vida sería hasta Más parece que era 17 años.
Claro. 7 años más, ¿ya? O sea, hasta el 2036. Llegada la esperanza de vida, la propuesta dice que efectivamente aquí se produce una baja. Y la baja puede caer hasta el salario mínimo. Ahora, nuevamente, yo creo firmemente en la capacidad de la gente de tomar sus propias decisiones. Esta persona tiene dos posibilidades. 3. 1, mantener la curva decayendo. 2, cambiarse a este modelo no es obligatorio y aceptar que al cabo de 17 años va a tener una caída al salario mínimo. O tomar una renta vitalicia que va a quedar por debajo de las 48 UF, pero no va a caer después, ¿no? Las 18 UF, salario mínimo, perdón, el salario mínimo está alrededor de 11 UF actualmente. O sea, la caída sería de 48 a 11. Es decisión de la persona si quiere apostar a esa pérdida o tome una renta vitalicia que lo va a dejar entre medio, va a tener, por decir algo, 25 UF constante todo el tiempo. Pero ¿qué decía la gente? Me excuso, subsecretario, entendí mal su pregunta. Presidenta. Ministro. Sí, me gustaría si usted pudiera darle la palabra a Úrsula Schwartz. Por supuesto. Sobre el tema de las tablas de mortalidad. Sí, que es muy importante eso. Y después, don Miguel Pelayo, de acá del gabinete, también tiene una pregunta o comentario sobre lo de don Patricio. Perfecto. Señora Úrsula y Miguel. Muchas gracias por la palabra, presidenta. Por su intermedio quisiera hacer bueno, primero una consulta al doctor Basso. Cuando él comenta que las personas que ya tienen el seguro de longevidad, en el fondo, ya sea porque tienen renta vitalicia o están dentro del pilar solidario, me queda la duda qué pasaría justamente con el grupo del pilar solidario, porque como mencionó el ministro anteriormente, en la ley corta se le otorgó un seguro de longevidad a todos los nuevos ingresantes al pilar solidario, lo que quiere decir que ese grupo, que en el fondo es el grupo más vulnerable, que tiene pensiones más bajas, quedaría sin el incremento que podría recibir producto de este seguro que propone el doctor Basso, si entendí bien, porque ellos ya tienen un seguro de longevidad en su pensión que está actualmente financiado por el Estado y tiene una pensión final garantizada. Entonces, si pudiera explicar un poquito cómo se subirían las pensiones del pilar solidario si este grupo no, en el fondo, tiene que optar entre un seguro u otro. Puedo contestar, presidenta, porque ya demostré que mi memoria es muy mala y que si anoto una pregunta después me enredo. Con su permiso, entonces, por su intermedio, presidenta, ¿cómo está Úrsula? Hace tiempo que no nos veíamos. En su oportunidad, cuando le presentamos el proyecto hace muchos años, estuvimos conversando sobre esto. Lo que hay aquí es una opción. Si la persona considera que está actualmente pensionada, digamos, que le conviene cambiarse y que su pensión va a estar por encima de la pensión básica solidaria, lo hace. Y después va a tener una pensión superior a la pensión básica solidaria, porque es el promedio de las pensiones, es constante. Si está por debajo, tendrá que decidir si le conviene o no esto. Yo creo que nadie que tenga una pensión inferior a la pensión básica solidaria y que después de cambiarse quede por debajo, ¿sabes? Le va a convenir cambiarse. Porque no están ganando nada. ¿Me explico? De manera que no veo problema ninguno, porque esta persona tiene la opción de cambiarse, no están obligados a cambiarse. Sí, es que como funciona actualmente el seguro de longevidad dentro del pilar solidario, las personas no eligen este seguro de longevidad, sino que se los entrega al Estado a todos los que tienen retiro programado y están en el pilar solidario. Entonces, por eso mi confusión de cómo se combinarían ambos seguros, para poder subir las pensiones de este grupo que es más vulnerable. Obviamente, como yo no soy abogado, no redacté un proyecto de ley. Trabajamos los conceptos con la senadora Rincón, el modelo matemático. Digamos. Obviamente esto va a tener repercusiones en distintos articulados de las leyes que va a haber que compatibilizar en su minuto. Digamos. Pero lo primero es tener la voluntad
debe querer hacer un cambio de esta naturaleza si es que convence de los beneficios que trae a los actuales pensionados y a los futuros pensionados. Si eso es así, será tarea de los abogados la compatibilidad y ahí yo no voy a poder aportar nada. Gracias. No entendí cuál era el punto, Úrsula. Lo que pasa, senadora, es que actualmente los pensionados que ingresan al Pilar Solidario ingresan a una modalidad que se llama pensión final garantizada, y si es que están en retiro programado. Entonces su pensión, en el fondo, tienen garantizada la pensión final, y antes el doctor Basso nos había comentado que las personas podrían elegir entre un seguro u otro, pero si en el fondo se quedan en el seguro de longevidad del Pilar, si en el fondo se cambian, no tendrían el beneficio del Pilar Solidario. En el fondo esa es mi duda. Hoy día se les otorga, Úrsula, no sé, y es un costo estatal, entonces no veo cuál sea el punto. Yo creo que el punto es ser suficientemente claros como para poder hacer las preguntas respecto de la propuesta del doctor Basso en materia económica y sostenerla, y es lo que nunca hasta el día de hoy el Ejecutivo ha podido hacer. Ese es el punto. No entrar a ver qué pasa con lo que hay hoy día. Lo que hay hoy día se está modificando por el proyecto de ley del Ejecutivo, que tiene un costo fiscal enorme. La propuesta que hace el doctor Basso es más barata que el costo fiscal que tiene la propuesta del Ejecutivo, con pensiones que no son ni medianamente cercanas a las que está proponiendo el doctor Basso con su cálculo. Entonces, yo creo que si nos vamos a meter en los números, metamos los números. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que creo que le corresponde a la Comisión hacer, revisar los números y lo que significa en la pensión final de los cotizantes la propuesta del Ejecutivo y lo que significa en el costo fiscal esta propuesta. Presidenta, con su venia. Por supuesto, ministro, siempre. Está muy bien. Nosotros creemos que esto no es un problema de abogados ni de cómo se diseña el articulado. Nosotros seguimos creyendo, después de escuchar al profesor Basso, que es incompatible el seguro de longevidad por el planteado con el seguro de longevidad recientemente aprobado en el marco de lo que fue el Pilar Solidario. Ahora, dicho eso, Presidenta, el tema está más bien en el diseño del sistema previsional y cómo funciona el Pilar Solidario y esta propuesta que se está haciendo. Ahora, si se quiere cambiar el diseño y revisar los financiamientos, bueno, entiendo que algunas de estas materias han sido respondidas al doctor Basso en consultas que ha hecho en la superintendencia. Vamos a reenviarlas a objeto de poder iniciar el debate en eso, pero no creo que sea un problema de cómo se redactan los artículos, sino que es cómo funciona y cómo coexiste este seguro de longevidad en el marco del Pilar Solidario. Y en segundo lugar, Presidenta, no querría yo que quedara sin respuesta el tema de la sobreestimación de la longevidad. No sé si Úrsula quisiera precisar esa segunda pregunta también, Presidenta, dado que estamos cerca de la hora de término. Por favor. Acá precisar que la Superintendencia de Pensiones para la construcción de las tablas de mortalidad hace un análisis en conjunto con la OSD y también las tablas se ponen a materia de disposición varios, se levantan las consultas de expertos y lo que levanta el doctor Basso de que se dé fuera el grupo que financia pensiones bajo la PBS, el motivo por el que se hace esto es que ese grupo tiene pensiones garantizadas, pensión final garantizada dentro del Pilar Solidario y por tanto, o puede ajustar su pensión a la PBS. Por tanto, no es usuaria de las tablas de mortalidad, su pensión no se calcula según las tablas de mortalidad. Porque pensión final garantizada, entonces, constante, o pueden ajustar su pensión a la pensión básica solidaria. ¿Me permite? Sí, doctor. O sea, se reconoce que efectivamente fueron fuera a las personas que vivían, de acuerdo al argumento que se dio, y que por tanto están sobreestimando la longevidad de la población. Entonces yo que reconozca lo que ha dicho de enviar el documento de una persona que independiente trabaja donde analiza. Ahora, el hecho de participar a mí no me garantía de nada, porque los jóvenes también se pueden equivocar.
Y yo trabajé, estando en la Comisión Nacional de Acreditación con la OCDE, y todos sabemos... Eso es lo más que he oído nunca, doctor. Eso es lo más cierto que he oído nunca. La OCDE termina diciéndole a Se equivoca mucho y mejorando. Sí, cuando a través del Ministerio de Educación, para realizar los criterios de acreditación, nos dijo a México lo que era el gobierno en ese punto. Los que estábamos en contra de eso no fuimos. Entonces, no me da ninguna garantía que la OCDE esté en medio. Y si vamos a largo plazo, pretende llegar hasta el año 2100, evidente que la esperanza de vida de la persona va a tender sistemáticamente a la de la población. Se van a proyectar. Tenemos que tratar con la esperanza de la población mayor de 65 años, sin dejar a nadie. Presidenta. Sí, por favor. Yo sé que se nos va a ir por encima y lo que escuché al profesor también, ¿ya? Y le digo que esto va a ser de largo aliento, pero yo en este tema quiero hacer una siguiente reflexión sobre el tema de la esperanza de vida y de las tablas de mortalidad. Yo puedo entender, si es que entendí algo bien, pues, lo que se señalaba por señora Úrsula Schwarzhaupt, parece que se pronuncia, ¿ya? Que diga, mire, se dejó fuera a un segmento porque ellos tienen la pensión básica solidaria, la APS, etc. Lo puedo entender desde el punto de vista de decir, mire, porque no van a... Pero no me parece, y sin ser experto en esto, que para calcular entonces la tasa de mortalidad, al excluirlo, ciertamente termina afectando el número de años. O sea, eso es podemos estar de acuerdo si es bueno o no hacerlo. No, que hay que hacer, pero no me digan que no afecta el guarismo final, obviamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo los dejo afuera? Esa es otra discusión que hay que tener. Pero que no me diga que si yo los resto, no me va a afectar, me afecta el número final. ¿Sí? Y si afecta ese número final, respecto a los que se van a beneficiar, le estoy poniendo una meta más larga de años que le de Así es, correcto. Plata. O sea, me explico, entonces, no entiendo. Muy claro. Ahora, dicho eso, y a diferencia del senador Coloma, que tiene siempre una diferencia muy compleja con la OCDE, y en este caso hace migas con don Patricio, yo soy bastante más amigo de la OCDE, y creo que sería bueno saber qué opina la OCDE sobre este punto, porque no me va a negar nadie la OCDE que esto lo termina afectando cuando yo saco un porcentaje de la población que vive menos, claramente que le extiendo la tasa de mortalidad. Eso es evidente. Y la pregunta es, ¿qué efecto tiene eso? Y si es correcto hacerlo. No Oye, Álvaro, si quieres. Ya. Gracias. Álvaro Gallegos quería hacer una precisión antes de su intervención. Álvaro. Ya. Se lo descontamos de su tiempo. Estáis como en el debate de anoche. Muchas gracias. Nos cortaron la luz en Valparaíso en un sector importante, así que nos quedamos sin ver el debate. Y sin ver nada, no había luz en ninguna parte. Ya. Muchas gracias, Presidente, por darme extraordinariamente el uso de la palabra. Yo solo quería precisar en esta discusión que se ha hecho lo siguiente. Primero, respecto a la inquietud del señor Coloma, del senador Coloma, en cuanto al tema de las expectativas de vida según niveles socioeconómicos. Eso es una verdad establecida científicamente, no en un país en particular, sino en todos los países donde se han hecho esos estudios. Y existe efectivamente un estudio para Chile en el marco del proyecto Salurval, donde participan 15 universidades del mayor prestigio internacional y donde también participan la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Y hay un estudio que se publicó en la revista Lancet, donde se hace el análisis de las diferencias expectativas de vida por territorialidad y las diferencias entre las personas que viven en el sector oriente de Santiago respecto a las que viven en los sectores surponientes, están en la cuadra entre 8 y 12 años de diferencia expectativas de vida. Por lo tanto, es un hecho cierto que los segmentos económicos de menores ingresos viven menos que los segmentos económicos de mayores ingresos. Eso es un dato, no es algo disputable. Eso es una cosa.
Lo otro, respecto de la sobreestimación que harían las tablas expectativas de vida y mortalidad respecto de la longevidad, ese también es un hecho cierto, no solo porque se excluyó, como muy bien señaló el doctor Basso, al universo de los pensionistas de la pensión básica solidaria, sino porque además, para complementar la información, la data, se incorporó la base de datos de los pensionados del IPS, lo cual significa que el argumento de doña Úrsula Schwarzhaupt se cae porque se excluye porque ella afirma que se excluyó ese sector por cuanto no reciben, no están afectos al tema de la tabla de mortalidad. Pero bueno, el universo de los pensionados por el IPS tampoco están afectos a esas tablas de mortalidad. Por lo tanto, ahí claramente hubo una decisión administrativa. Ahora, y por último, respecto de la OSD, hay que recordar que la OSD, respecto de pensiones, no tiene la autoridad suficiente, por cuanto solamente existe en la OSD una unidad de pensiones privadas. No existe una unidad de pensiones públicas. Por lo tanto, todo lo que pueda opinar la OSD sobre este tema, tenemos que entenderlo como restringido a las pensiones privadas y no al universo de los ciudadanos que no necesariamente pueden tener pensiones privadas. Muchas gracias, senador. Gracias, don Álvaro Gallegos. La verdad que voy a darle inmediatamente la palabra a doctor Basso. Estamos sobre la hora. Yo creo que no correspondería hacer intervenir a don Álvaro Gallegos en tan poco tiempo, y yo le pediría, si tuviera bien, que pudiera exponernos en la próxima sesión, si está de acuerdo la comisión, por cierto, pero me parece que por respeto es lo que deberíamos hacer. Don Patricio Basso. Hay un argumento adicional en esto de la sobreestimación de la expectativa de vida. A los pensionados, la pensión que quede por encima o debajo de la pensión básica solidaria depende de la expectativa de vida que se use. Si se utiliza una expectativa de vida más corta, entonces la pensión va a ser más alta. Y eventualmente aquellos pensionados que con estas tablas quedan por debajo, con las tablas correctas quedarían por encima, porque se distribuye la plata en menos tiempo. De manera que hay una especie de prejuicio, o sea, juicio previo, de que estas personas no van a recibir la pensión básica solidaria. Y la verdad es que si las tablas de mortalidad fueran las correctas, eventualmente un grupo de ellos sí la percibiría una pensión autofinanciada mayor que la pensión básica solidaria. Presidenta. Sí, ministro. Sí, yo creo que es muy interesante esta parte del debate, Presidenta, porque quiero reflexionar qué sentido tendría incorporar a los chilenos que reciben la pensión básica solidaria en el cálculo de las tablas de sobrevida, si es que no van a estar afectos por ella. El cálculo de la tabla de sobrevida tiene que hacerse sobre el sector que va a estar afectado, porque sobre quienes tienen la pensión básica solidaria, ese riesgo de sobrevida, por así decirlo, se hace cargo el Estado. Y por consiguiente, esto es una decisión, desde luego, que ha sido adoptada hace largo tiempo, bajo distintos gobiernos y bajo distintos superintendentes, porque tienen el criterio de que tiene que hacerse calculando a quienes va a afectar y no a quienes tienen la garantía del Estado en la afectación de una sobrevida. Y por consiguiente, la pregunta o la reflexión es, ¿qué sentido tendría incorporarlos para afectar a quienes sí les va a influir el cálculo de la sobrevida en forma artificial, porque ese grupo no lo va a beneficiar, ni lo va a afectar, ni lo va a perjudicar? Ya están garantizados por el Estado. Entonces, por eso es que los distintos superintendentes, y bajo los distintos cálculos, los excluyen, ¿eh? Y eso es un concepto y una reflexión de fondo del por qué se ha calculado así históricamente. No sé si Úrsula, en esta materia, Presidenta, para terminar, quisiera complementar algo desde la visión de la superintendencia.
Sí, lo que señala el ministro es correcto. Acá está sobre la vista el grupo que es usuario de las tablas, respecto a lo que menciona el doctor Patricio Basso respecto a la PBS. Bueno, la PBS también es un parámetro, en el fondo, que podría ser decir recursivo, o sea, si eventualmente uno hubiera fijado las pensiones más altas por efecto de este cálculo, la PBS podría haber sido más alta o más baja. No es algo o sea, fue dentro de lo que ya estaba dentro del sistema, cómo se han fijado los parámetros. Por otra parte, respecto a lo que menciona el ex superintendente, es relevante mencionar que el caso del grupo del IPS se incorpora solo en los casos en que se requiere incorporar un grupo de mayor edad, puesto que el sistema de pensiones actual es un sistema de pensiones aún no maduro y se requiere este grupo para entregar información respecto a lo que son la mortalidad de los pensionados de mayor edad, que un grupo importante de ellos está en el IPS. Eso quería mencionar y aclarar. Don Álvaro Gallego me pidió la palabra para comentar estas últimas observaciones. Muchas gracias, presidenta. Sí, respecto de la inquietud que ha planteado el señor ministro, él tiene toda la razón en cuanto que si a esas personas no se le va a aplicar la tabla, no tiene sentido que se les incluya. Pero esto es una reflexión ex post. Usted no puede ex ante determinar quiénes son los que van a recibir, es decir, van a estar o no van a estar incluidos en el progreso diario, porque eso depende de circunstancias. Y por lo tanto es un abuso estadístico dejar afuera una población del análisis. No se puede ex ante excluir a esa población. Y respecto del caso del IPS, hay que recordar que los pensionados del IPS son personas de segmentos de ingresos medios y altos, y en consecuencia tienen una mayor expectativa de vida. Entonces, no hay ninguna duda que el resultado final de estos estudios es la sobreestimación que ha señalado muy bien el doctor Basso. Ahora, aquí, perdón, pero se ha mencionado a otros que los subintendentes han estado trabajando en esto. Efectivamente, esto se está trabajando desde la época de doña Solange Bernstein. Ella hizo un estudio muy interesante. Luego, don Guillermo Larraín, subintendente, también planteó sus objeciones. Posteriormente, yo mismo lo he hecho. Esto viene de hace tiempo. Lo que pasa es que nadie ha querido escuchar algo que es una verdad dura. Y nadie ha querido escuchar aquello. En su momento, cuando salió el último estudio, la última estimación de las tablas de mortalidad, hubo un par de publicaciones que criticaron aquello. Porque son evidentes las deficiencias metodológicas. Son evidentes. No es que uno pueda decir, mire, que la OECD, no. Son evidentes por las instrucciones que se hicieron y de qué manera se completó la data ante la insuficiencia de datos administrativos que provee el sistema de FP. Entonces, yo creo que hay que ser profesional en esto y entender que se optó por una manera cuyo resultado final significa que se sobreestima la longevidad de los futuros pensionados. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor. Profesor Basso. Hay un efecto práctico, ministro, que no es menor. En la misma medida que se utilice una esperanza de vida mayor, el cálculo de la pensión autofinanciada de las personas que tienen pensión básica solidaria va a disminuir. Y por lo tanto el Estado está pagando además. Como tiene que pagar la diferencia entre la pensión autofinanciada y la pensión básica solidaria, si la pensión autofinanciada, por efecto de estas tablas, resultan ser más bajas, el Estado está pagando además. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que es el inicio de un interesante debate que tiene que ver con montos, con beneficios, con el costo de lo que significa el sistema de pensiones, no solo para las personas que ahorran, sino también para el fisco. Y se agradece la presentación del doctor Basso, los aportes del profesor Álvaro Gallegos, del Ministerio y el equipo, y vamos a seguir el próximo miércoles con don Álvaro y el resto de los invitados. Senador Lagos.
Sí, bueno, justo agradecer la presentación y este debate que va a ser intenso y complejo. Señalar de que la semana próxima también quisiera que invitáramos a, como se lea, a Paula Benavides. Está anotada ya. Y también al ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y entiendo que Andrés Autos también, ¿o no? ¿Correcto? También está incorporado. Muchas gracias. No vamos a poder escucharlos a todos el próximo miércoles, así que vamos a avisarles que están invitados, pero no los vamos a poner en agenda, porque si no, no van a hablar. ¿Ya? Ya, pero lo importante es avisarle a todas estas personas. Sí, les vamos a avisar a todos. Tiempo, también tienen otra agenda. La secretaria tomó nota. Entonces vamos, para nosotros. No, la secretaria tomó nota y vamos a ver la disponibilidad de todos ellos para hacer la audiencia. ¿Les parece? Muchas gracias. Cualquier otro invitado que se les ocurra, por favor, háganoslo saber. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, reiteramos los agradecimientos. Ya se distribuyó la presentación del doctor Basso. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Luego. Gracias. Recording stopped.